Bueno, Hola, hola Catalina, buenos días. ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Esperándote aquí para hablar contigo y con nuestros seguidores. Así que, genial. ¿Tú qué tal? Vale, fabuloso. Bueno, bien, también aquí tenía muchas ganas ya de comenzar con el directo. Ujú. ¿Qué, Pues con qué entonces tal tu empezamos. día? Vale, perfecto. Bueno, quería comentarle a las personas que nos están viendo que él es Gio Sarrari y es el escritor del fin de de la ansiedad. Lo más importante es que él habla en primera persona porque él no solo ha pasado el proceso de la ansiedad, sino que lo ha superado. Entonces, bueno, yo quisiera que nos dieras una introducción inicial de cómo comenzó todo, de dónde salió la idea, qué es la ansiedad, cómo la superas. Vale, pues intento un poquillo ir para atrás. Y nada, te comento. Hace casi, en mi caso, hace casi 20 años, pues un buen día, o bueno, un mal día en su momento, pues empecé a sentir unos síntomas, unos cambios en mi cuerpo que pues, me hicieron pensar que me iba a ocurrir algo grave, estaba sucediendo algo grave y que podía morir. Ujú. Bueno, de los síntomas estaba la taquicardia, la hiperventilación, los mareos, la sudoración y muchos de estos síntomas que todas las personas con ansiedad sufren. Ajá. Y ante el desconocimiento, pues eso, lo primero que me sucedió y que creo que sucede a casi todas las personas es que entré en pánico. Ujú. Y entrando en pánico, pues el problema se hacía más grave, más fuerte y pues eso me acercaba un poco más cada vez a esa catástrofe que imaginaba en mi mente. Ujú. Y bueno, viendo que no había solución, también dándome cuenta de que tampoco me desmayaba ni me sucedía nada grave, le pregunté a mis hermanas que me acompañasen a urgencias y bueno, y fue allí donde empezó un poco el diagnóstico, donde me dijeron que tenía ansiedad Ujú. y bueno, fue un diagnóstico que inicialmente no quise aceptar, como yo creo que le pasa a mucha gente que tiene ansiedad, ya que sientes unos síntomas tan fuertes, tanto en el cuerpo como en la mente, que crees que es algo mucho más grave. También mucho de ese problema es que tenemos mucho desconocimiento ante lo que es la ansiedad. Y entonces, ante todo esto que nos sucede, que no esperamos y que no entendemos por qué nos ha sucedido, pues el temor, el miedo a que nos suceda algo más grave nos hace mantener esa ansiedad y aumentar los síntomas. Y fue Ok. así, pues, como empezó el camino, mi camino junto a la ansiedad. Y bueno, dándome cuenta con el tiempo de esa preocupación, de que ese temor a que algo grave me estaba sucediendo no hacía sino aumentar los síntomas de la ansiedad y aumentar la ansiedad en mí, dándome cuenta que eran muchos los días y semanas, pues poco a poco intenté buscar, bueno, me ayudó también a acercarme a un psicólogo, me ayudó a acercarme y a entender un poco qué era la ansiedad. Y así, bueno, llegó el día en que descubrí un libro en el que me explicaba bien cuáles eran los síntomas de la ansiedad y creo que fue una especie de iluminación, porque me di cuenta de que realmente no existía ninguna otra enfermedad o ningún otro trastorno que complete tanto, que tenga tantos y tan diferentes síntomas. Ok. Y bueno, descubriendo aquello, empecé a darme cuenta de que tal vez era verdad, que tal vez no sufría nada diferente, ya que si alguien, como le puede sufrir a muchas personas, teme sufrir un problema de corazón, pues vale, puede sentir taquicardia, por ejemplo, y puede creer que ese síntoma tiene mucho que ver con ese problema del corazón o sufrir un ataque cardíaco. Ujú. Pero todos esos otros síntomas seguramente no tengan nada que ver con ese problema del corazón. Y es más, si realmente sufriéramos un problema de corazón, seguramente pues no existiría un miedo que nos dice algo te está sucediendo o algo puede ocurrir. Realmente si sufriésemos un problema de corazón, seguramente pues nos pasaría algo y así llegaríamos al hospital y se entendería qué es lo que nos pasa. Pero bueno, Ok. así me di cuenta que con todos estos síntomas no había nada diferente a la ansiedad. Y bueno, y ahí empezó un poco el proceso de superación personal para ir comprendiendo a partir de esos síntomas, pues cuáles eran los motivos que me habían hecho o habían activado la ansiedad en mí, qué era la ansiedad, cómo tratarla. Y bueno, ese proceso de superación que yo creo que todas las personas que sufren ansiedad tienen que llevar a cabo, porque si no yo creo que es imposible eliminar ese trastorno, que es un mal funcionamiento, que es la ansiedad. Y bueno, así. Gio, ¿y tú podrías describirnos los pasos que tú utilizaste para superar la ansiedad? Sí, sí, sí. Como te decía, lo primero yo creo en todo problema, en todo trastorno, tú que eres coach también lo sabes, o sea, lo primero es la información, tener buena información acerca del problema, porque, claro, si no sabemos lo que tenemos o cómo tenemos que tratar ese problema, pues no sabemos tampoco cómo encontrar la solución.
Entonces, lo primero, lo más importante es encontrar buena información, porque junto a la ansiedad muchas veces el principal problema es que ante esos síntomas tan graves, pues las personas se preocupan, y se preocupan muchísimo. Claro, estamos alarma porque eso es la ansiedad. Y Claro, y entonces, eso empeora las cosas. eso es, empezamos a buscar donde no debemos y cualquier síntoma nos puede hacer creer que sufrimos algo diferente, algo más grave, que podemos estar volviéndonos locos, que podemos morir, o muchas de esas catástrofes que lleva consigo el tener ansiedad. Y entonces lo Claro. más importante primero es encontrar una buena información. Yo por eso intenté resumirlo en mi libro, para ayudar a cualquier persona que, como yo en su día, pues busca respuestas y necesita unas respuestas que le puedan ayudar a superarlo. Y bueno, una vez que tienes esa información, pues hay que saber también cómo tratar con la ansiedad. Hay que entenderla un poco. Y entender que al final, en resumen, la ansiedad es el mecanismo de alarma que tenemos todos los seres humanos. Un mecanismo de alarma que quiere ayudarnos, pero que cuando se activa, cuando no debe, pues nos mantiene alarma, nos mantiene alerta y nos mantiene muy preocupados. Y realmente podemos creer que nos va a suceder algo grave, que nos va a suceder algo grave ante cosas tan sencillas como salir a la calle, subirse a un ascensor, a un autobús, A un avión, o eso, a un avión, o tener que hablar en público. Y cuando nuestro claro. cuerpo reacciona con esa alarma tan importante ante situaciones tan normales, pues las personas viven condicionadas y limitadas. Y eso es la ansiedad. Y Claro, bueno, y además yo creo que hay un problema muy grave y es que cuando el sistema de alerta de nosotros está encendido por largos periodos, la eso es. energía vital de nosotros se va para el suelo y perdemos la objetividad, no tenemos claridad mental, no tenemos ganas de hacer nada, nos estancamos, nos llenamos de miedo, Eso es. estamos con la adrenalina al 100 y Sí, la verdad que mantener un proceso de estos por mucho tiempo pues es gravísimo. sí, nos gobierna, nos domina, como quien dice, el miedo, y reaccionamos automáticamente. Ese es el problema mayor de la ansiedad, que no pasa por la razón, porque cuando se da este trastorno es el cerebro emocional el que ha tomado el control. Y en teoría, en cuanto algo siente que que puede suceder algo grave, pues saltan las alarmas, reacciona nuestro cuerpo automáticamente y nos cuesta controlarlo. Y es por eso que nos llenamos de angustia y muchas ansiedades pueden derivar también en depresión si no son bien tratadas también. Porque claro, si uno, lo que dices tú, no tiene energía, no sabe cómo sobreponerse a ese problema, no sabe cómo tratarlo, pues es normal que el problema se complique. Por eso es importantísimo disponer de buenísima información y yo creo que cuanto más nos condicione y nos limite este problema, más importante es acercarse a un médico y ver un poco cuál puede ser ese tipo de ansiedad que sufrimos, porque hay muchísimos también y son muy complicados algunos. Claro, porque es que además, o sea, yo tengo entendido que nuestro sistema de supervivencia se activa frente a cualquier peligro que nosotros podamos sentir. Es Pero así. cuando nosotros ya hemos subido o hemos luchado y superado ese peligro, se activa nuestro sistema de recompensa. Eso. Entonces, si nosotros tenemos un trastorno de ansiedad, esto quiere decir que nuestro sistema de recompensa nunca se va a activar. Sí, es como mantenerte siempre alarma. Es lo que dices tú. Una vez pasa la tormenta, como que dice, llega la calma. Y al final es así. Cuando sentimos ansiedad, la ansiedad buena es, por ejemplo, imagínate, pues, bueno, una de las cosas más comunes a las que el ser humano sentía ansiedad era, por ejemplo, el ataque de un depredador, de un tigre o de un león. Claro. Reacciona, luchamos o huimos y cuando nos ponemos a salvo, eso se activa nuestro sistema de recompensa y de calma, nos relajamos y esos síntomas desaparecen. En cambio, cuando sufres un trastorno de ansiedad, los síntomas se mantienen en ti. Y lo que dices tú, no nos relajamos, no volvemos a sentirnos bien y es la complicación de la ansiedad. Por eso es muy importante ser muy positivos, tener una buena actitud para decirnos cosas buenas a nosotros también cuando estamos frente a ese problema, porque es bastante complicado también de llevar, sí, no es nada fácil muchas veces. Sí, claro, me imagino, y sobre todo si es constante en el tiempo. Yo quería preguntarte también, en el proceso de superar tu trastorno de ansiedad, eh, ¿qué fue lo que te ayudó a nunca desfallecer, a seguir adelante? Sí, yo creo que fue un poco la actitud que tenemos cada persona, un poco yo creo que las experiencias vitales, la vida que ha tenido cada uno, yo creo que le ayuda a obtener lecciones también de la vida. Y en mi caso, pues había varias, como por ejemplo una frase que me gustaba mucho que decía que después de las nubes sale el sol. Y entonces, pues eso, te das cuenta de que al final todo problema, todo trastorno, incluso investigando sobre la ansiedad, tiene fin. Muchas personas creen que no porque igual viven con él desde muy pequeños o no han tenido la posibilidad de ayudarse de alguien o de ayudarse de buena información.
o únicamente se medican. Entonces, claro, si cuanto más te condicione y durante más tiempo te limite, más complicado también es superarlo. Pero bueno, cuando te das cuenta de que poco a poco tú puedes regular tus síntomas, te das cuenta de que realmente existe una solución. Y yo creo que eso, hay que mantener esa actitud positiva, esas lecciones de vida un poco para saber cómo tratar con el problema y entender que al final en la vida, pues eso, problemas vamos a tener siempre y dificultades. Y hay que intentar sacar, hay que intentar obtener esa oportunidad de todo problema, esa parte buena. Y en mi caso, la parte buena de la ansiedad era darte cuenta de que tú mismo puedes regular esos síntomas, esa reacción de tu cuerpo. Y, por ejemplo, si aprendes a quererte más, a saber decir no, a que no te importe mucho el que dirán, o muchas de estas otras cosas, o a calmarte, pues seguramente estas lecciones te sirvan a lo largo de la vida y puedas vivir mucho mejor de lo que vivías antes. Y eso me servía a mí. Claro que sí. Hay otra cosa que mencionas que me parece muy importante y es que la información que llega a nosotros al final es lo que nos construye. Entonces, me gustaría comentarle a todas las personas que en este momento están conectadas que quizás nunca nos damos cuenta, pero toda la televisión que escuchamos, todas las personas con las que hablamos, todos los libros que leemos, todas las películas que vemos, al final nos están programando de una forma ya sea positiva o negativa. Entonces es muy importante que nosotros seamos conscientes de qué tipo de información permitimos que se aloje en nuestra mente. Eso es fundamental, yo creo. Si quieres vivir bien, es un poco el tema de mi próximo libro, es lo que acabas de decir. Hay que saber, pues eso, cómo nos afecta también todo lo que introducimos en nuestra mente. Lo mismo que, por ejemplo, en el cuerpo, cuando introducimos ciertos alimentos, pues nos afectan negativamente, pues con la mente sucede lo mismo. Y más importante todavía que la salud física es la mental, si queremos disfrutar de una vida feliz. Entonces es lo que dices, hay que saber qué cosas o qué estímulos, qué elementos nos hacen bien y cuáles es mejor dejar atrás. Un poco también es eso, el camino para superar la ansiedad un poco también es eso. Claro, seleccionar la información que recibimos. Yo hace un tiempo escribí un artículo que se llama El detox mental y precisamente hago un símil como el que acabas de hacer con la comida. O sea, si nosotros para sentirnos bien y para sentirnos saludables elegimos alimentos buenos, ¿por qué no hacemos lo mismo con la información que buscamos, con lo Eso, que leemos, con lo que recibimos, con las personas que nos relacionamos? eso Es vale. vital. Y muchas veces, por ejemplo, en los trastornos de ansiedad, también en los depresivos, depende mucho de eso. Hay gente, por ejemplo, que sin darse cuenta introduce mucho miedo en su mente y así se activa igual la ansiedad, la alarma de la ansiedad, ya que su organismo realmente cree que está en peligro. Lo mismo sucede quien se alimenta mucho de tristeza, pues puede que eso derive en un trastorno depresivo, ya que la tristeza, o sea, el sentimiento, la propia emoción, tanto tiempo y de modo tan constante en el cuerpo, hace que reaccione nuestro cuerpo y nuestra mente. Entonces es tal cual. Sí, sí, te entiendo. Otra cosa que te quería preguntar es si tú tienes alguna técnica de autoobservación. ¿Por qué? Pues porque realmente para nosotros superar cualquier problema, incluso el trastorno de ansiedad, lo primero que tenemos que hacer es aceptarla y comprenderla, es decir, autoobservarnos. Pero hay mucha gente que no sabe cómo autoobservarse. Ujú. Sí, bueno, en mi caso, creo que me ayudó el convivir con la ansiedad, el hecho de saber que lo más importante, lo que acabas de decir, el primer paso es aceptarla, pues te hace necesario entender un poco qué te está sucediendo y comprender también cómo funcionas tú, entenderte mejor a ti mismo, observarte. Porque, bueno, casi todo en esta vida o toda esta vida, normalmente el efecto depende de una causa, o sea, siempre existen motivos que nos han llevado a vivir lo que vivimos. Entonces es importantísimo comprender mejor qué nos está sucediendo y dar un poco, pues ir un poco hacia atrás para entender también cuáles pueden ser los motivos. Porque si descubrimos esos motivos, por ejemplo, en cualquier trastorno, pues descubriremos también esos cambios que debemos realizar. Por ejemplo, en el caso, por ejemplo, de la ansiedad, pues hay mucha gente que se descuida, que tiene un estilo de vida sedentario, que tal vez mantiene niveles de estrés muy altos, ya sea por el trabajo, por las relaciones sociales o por cualquier otro aspecto. Y esa persona igual no se da cuenta, pero llega el día en que explota. Y así surge, por ejemplo, la ansiedad o cualquier otro problema. Y Sí. esa persona debe aprender a autoobservarse para así saber pues, cuáles son esos elementos que debe empezar a controlar o a dejar atrás. Y bueno, sobre técnicas, yo personalmente la que más me ayuda un poco es utilizar técnicas de respiración
que te ayudan un poco a mantener la calma y a limpiar un poco la mente. Luego, la que más me ayuda y la que más practico es el ejercicio, ya que el ejercicio físico es eso, aparte de liberar hormonas de la felicidad, como la serotonina, te hace limpiar un poco tu mente. Y con la mente limpia, pues podemos ordenarla mejor, entender también mejor qué, pues, qué problemas tenemos o qué realidades deseamos vivir. Sí. Y, y así, yo creo que eso es lo que más me ayuda. También el descansar bien es importantísimo, porque si no descansas bien, pues tu mente está alborotada, eso es tal cual, y está estudiado. Y bueno, otra de las más importantes técnicas, a mi punto de vista, para autoobservarte es la meditación, que reúne un poco todo, reúne un poco el ejercicio, reúne un poco el descanso, reúne un poco técnicas de respiración, reúne todas las técnicas y te hace un poco observar tu mente, observar tus pensamientos, darte cuenta de que tú no eres tus pensamientos, nadie es sus pensamientos, porque al final los pensamientos son como los sonidos al oído, los pensamientos son a la mente, son estímulos que luego nuestra mente se encarga de procesar y muchas veces estos pensamientos ni siquiera los queremos y no los deseamos, como ocurre por ejemplo con la ansiedad. Entonces es buenísimo lo que dices tú, autoobservarse, aprender un poco a autoobservarse y entenderse mejor y entender un poco cómo funcionamos, cómo funciona el ser humano. Sí, me encanta lo que dices. Esta mañana me preguntó uno de mis seguidores que cómo podía ser para ser feliz. Y yo le dije que la felicidad era un estado mental en el que uno decidía estar, obviamente cuando tenía claridad mental, que es lo que tú dices, ese equilibrio mental que te trae el descansar, el comer bien, el hacer ejercicio. Y yo le dije que yo en mi caso lo que hacía para estar feliz y a gusto, primero era tratar de eliminar los pensamientos negativos que llegaban a mi cabeza, sustituyéndolos por uno que me dé alegría, pero sobre todo lo que le dije fue que buscara un hobby o una actividad que lo llenara de energía y que intentara hacerla todos los días. Mira, yo en mi caso, a mí me encanta montar en bicicleta, yo salgo a montar en bicicleta y siento una plenitud y una libertad que no siento con ninguna otra cosa. Y yo me noto que cuando yo salgo a disfrutar de la bici, del paisaje, del aire, la energía que yo tengo ese día es fantástica, o sea, estoy alegre, claro, porque además de quemar adrenalina, he liberado endorfina, serotonina, o sea, un montón de cosas que me van a ayudar en el transcurso del día. Claro, y aparte de todo eso, yo creo que te distraes en algo positivo, o sea, te sientes viva. Yo creo que muchas veces lo que Sí, nos te pasa a las sientes viva. personas es que nos olvidamos de vivir, estamos tan ocupados en hacer cosas, en conseguir cosas, pues en eliminar otras cosas o problemas o lo que sea, que nos cuesta darnos cuenta de que necesitamos vivir. Y lo que dices tú, lo mejor para distraerte y para ocuparte de ti mismo es hacer cosas que te gusten al final, porque de ese modo estás enfocado en lo que realmente te hace sentir vivo, en lo que realmente te hace sentir feliz. Y sí, es tal cual. Vale. Otra cosa que te quería preguntar es, ¿cómo podemos saber cuándo alguien necesita ayuda? Ujú. Sí, porque muchas veces podemos estar con alguna persona y sentir que la necesita, pero quizás no. O sea, cómo podemos de verdad identificarlo? Muchas veces es difícil, depende de la persona, porque hay personas que son muy introvertidas y no cuentan igual lo que les sucede. Entonces es muy importante conocerlas bien para entender si igual en una mirada o en un gesto puedes entender que algo le está sucediendo. Y bueno, en el caso, por ejemplo, de la ansiedad, puede ser más sencillo, ya que pues las personas con ansiedad se entiende que tienen miedos irracionales, o sea, son miedos igual demasiado elevados hacia cosas que realmente no suponen un problema o un peligro. Pero es buenísimo, o sea, es importantísimo tener compasión con estas personas, porque hay muchas personas que al no tener, por ejemplo, ese trastorno, en ese momento, pues pueden creer, "Bah, son tonterías, no te Sí, preocupes, te pasará mañana". O no le hacen ni caso porque creen que no tiene importancia. Y no se dan cuenta que, por ejemplo, la ansiedad, el trastorno de ansiedad es el trastorno de salud mental pues más común en el mundo. Dicen que en la vida de las personas, una de cada tres personas seguramente la sufrirá. Entonces, mucha gente lo considera un poco un tabú, lo considera una cosa extraña, pero realmente es un trastorno totalmente normal. Es un mal funcionamiento en el que ese mecanismo de alarma se ha hiperactivado, como quien dice. Y entonces, pues lo que hay que hacer sobre todo con estas personas es darles un poco de apoyo, de ayuda, aunque tal vez no nos entendamos del todo, ya que no sufrimos lo mismo, pero claro. entendiendo que es humano, totalmente humano sufrir este tipo de problemas, pues es importantísimo darles ayuda, y tanto con la ansiedad como con la depresión y cualquier otro trastorno. Un trastorno es un mal funcionamiento,
Y cuando algo funciona mal, pues la culpa no Sí, la tiene nadie. hay que corregirlo. Y eso es, hay que ayudar, sí, hay que apoyarles. Y yo creo que es súper importante la comunicación. Intentar que siempre pues, la persona, el ser querido, pues, que comunique con nosotros para eso, pues, para intentar cuidarle cuando esa persona necesita cuidados o enseñarle a cuidarse mejor. Al final es importantísimo. Yo creo que todos durante toda nuestra vida necesitaremos aprender y necesitaremos cuidarnos durante toda la vida porque pues problemas existirán siempre al final. Sí. Algunas de las preguntas que dejaron en el buzón de preguntas que puse el otro día es, bueno, la primera era cómo controlar la ansiedad o prevenirla cuando no se tienen ingresos o trabajo y estamos pasando en este momento por esta situación tan difícil que es, Claro, la pues que a cuarentena. todos nos ha dejado, exacto, que a todos nos ha dejado de pronto bloqueados en muchos aspectos. Claro, yo creo que al final la ansiedad es un poco, bueno, muchas veces está relacionada con el trabajo, con el dinero, porque es otra preocupación más, otro problema. Pero al final superar la ansiedad o saber tratarla no depende del dinero, depende del control sobre ti mismo, de la gestión sobre ti mismo, sobre tus emociones, sobre tus pensamientos y entender que tú tienes el poder al final. Y el Sí. poder no depende de dineros. Al final lo importante es intentar ser resilientes, intentar pues descubrir esa oportunidad en el problema y entender que la ansiedad pues es un trastorno que lo que necesita es de nuestra calma. Entonces tendremos que aprender a calmarnos, a relajarnos, a hacer técnicas de respiración, pues, ejercicios, practicar más nuestras pasiones. En resumen, yo creo que darse un poco de amor propio, quererse más y de esta manera pues ir eliminando esos otros problemas. Y ante las situaciones de la vida, pues eso, pues poco a poco, yo creo que cuanto más positivos seamos, mejor las afrontaremos también. Y es lo que hay que aprender, yo creo. ¿Tú tienes alguna técnica para comenzar a desarrollar el amor propio? No, técnica personal no. Yo creo que lo importante es conocerse y entender que en la vida de cada uno, yo creo, no existe ninguna persona más importante que sí mismo. Porque al final hemos nacido y pensamos por nosotros, no pensamos por el vecino, ni por nuestra pareja, ni por nuestra madre, por mucho que les queramos. Pero pensamos por nosotros mismos, entonces nuestro mundo lo creamos nosotros. Así que lo más importante es estar bien con uno mismo y quererse por encima de todo y de todas las cosas. Y bueno, más que buscar justicia, por ejemplo, en el mundo, hay que buscar una justicia personal. Entender que, pues, que nos merecemos muchas cosas y que nadie nos puede pasar por encima. Ay, Y darse sí. espacio, darse Qué tiempo. bonito eso que dices. Nadie nos puede pasar por encima, pero muchas veces nosotros permitimos que hagan con nosotros cosas Ahí está, que son, yo creo que ahí está eso, pues, el problema al final. ¿De dónde surgen los problemas? Que muchas veces pues, nos dejamos llevar por la situación, o incluso las personas nos pasan por encima. Pero tenemos que entender eso, que primero estamos nosotros. Y es muy complicado, pero si sabemos querernos por encima de todo a nosotros mismos, pues al final podremos querer a todo y podremos ser más felices, intentar llegar a momentos más felices, a disfrutarlos. claro, y es que sabes que hay mucha gente que no se da cuenta que sí, que es verdad que muchas veces las demás personas pueden pasar por encima de nosotros si nosotros lo permitimos, es decir, que nos maltratamos, pero Sí, sí, también hay mucha gente que, por ejemplo, no sabe decir que no, sí, por sí. miedo a que la dejen de querer o a que no la acepten y no se dan cuenta que eso al final es una bomba contra su amor propio, porque va a llegar un momento que va a estallar. Eso es, y así estallan. Y por eso, por ejemplo, se dan los trastornos, como la depresión o el trastorno ansioso. Al final es un modo de estallar, de que tu cuerpo diga, hasta aquí, ya no aguanto más. Y entonces surgen los problemas. Y es tal cual, es lo que dices. Si no sabes decir no, es que dices sí a todo o a casi todo. Entonces tu vida se llena de ocupaciones y te desocupas de ti mismo, cuando al final es lo más importante. Si no sabes ocuparte, no puedes ocuparte de lo demás. Y yo creo que es tal cual. Hay que aprender, es difícil muchas veces decir no, pero yo creo que aparte te valoran mucho más cuando aprendes a decir no. Porque muchas veces si Sí, no, es como que aceptan que vas a decirles que sí y al final y te valoran. Así que hay que aprender. no, y ya no solo eso, es que al final todo lo que hay alrededor de nosotros es un reflejo de lo que nosotros nos damos a nosotros mismos. Sí, sí, sí. Entonces, por ejemplo, una persona que se rechaza a sí misma y que siempre está esperando que la acepten, pues primero debería aceptarse para que ya los demás puedan acercarse a ella. Eso es tal cual. Al final lo importante es lo que reflejes, lo que dices. Si tú no te aceptas, pues la gente lo nota, lo huele, como que dice, lo percibe. Sí, 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 Entonces sí. no te van a aceptar tampoco. Al final es así.
Yo creo que es lo que valora, el valor de una persona está un poco en eso, en darse valor a sí mismo. Al Darse final. valor a sí mismo. Sí, entregarse a uno mismo lo que uno, lo que a uno le gustaría recibir y darlo también, ¿eh? Eso es. Eso es muy importante. Saber apreciarlo, sentirlo y lo que dices y luego darlo. Al final, así, pues eso, la gente verá en esa persona un poco lo que él quiere ser. Y es lo que hay que intentar un poco. Que es difícil muchas veces, pero cuanto más lo practiques, yo creo que mejor te sientes también. Sí, claro, al final, no al final es que todo es como un músculo. Si nosotros no lo entrenamos o si lo entrenamos para determinada cosa, pues se va a hacer bueno en eso. Entonces, Sí, sí, claro, sí. si nosotros nos entrenamos en tener un pensamiento más positivo, en tener unos hábitos que nos impulsen a la acción, en tener, en hablarnos bien a nosotros mismos, en aceptarnos como somos, al final eso se vuelve parte de nuestro día a día porque nos convertimos en eso. Eso es. Igual que si nos hablamos mal o nos maltratamos o no somos capaces de decir no o permitimos que nos maltraten, al final eso también se convierte en parte de nuestra vida y en nuestra forma de comportarnos. Eso es. Yo creo que hay mucha gente que se deja llevar un poco por la vida. Y no se dan cuenta que al final, pues hemos nacido y lo que te comentaba, si te das cuenta que lo más importante eres tú, que es difícil, pero una vez te das cuenta y tratas de hacértelo entender, pues lo que dices, empiezas a priorizar tu vida y tu realidad y tus necesidades a las del resto, que no quiere decir ser egoísta, sino que pones un poco de orden en todo. Y cuando le pones orden, pues tu vida tiene sentido. Te conviertes un poco en el protagonista de tu vida. No haces que la vida sea lo que toca, que es lo que al final también hace que la gente pues se sienta infeliz, yo creo. Un poco lo Claro, que no va. y además tocas un punto muy importante porque a veces cuando nosotros decimos que no queremos hacer algo o nos comportamos de una forma en la que nos aceptamos realmente, muchas veces nos llaman egoístas y yo pienso que dista mucho de la realidad porque al final si yo estoy lleno y yo estoy pleno, yo voy a poder ofrecerte esa plenitud a ti. Eso es. Entonces, al final no estoy siendo egoísta, sino simplemente me estoy cultivando a mí misma para poder ofrecerte lo mejor de mí, en vez de estar vacía, estar triste, estar insatisfecha y estar buscando que los demás me llenen esos vacíos. Es tal cual, porque yo creo que al final es lo que suele pasar cuando una persona dice a todo que sí, pues como que le van cogiendo trozos de sí misma y al final se queda en nada. En cambio, si tú Sí, priorizas, si tú, lo que muchos pueden creer que es egoísmo, tú priorizas. Entonces a esa persona cuando le puedes dar algo, se lo das de verdad. No le das esas migajas que te han quedado pues porque es lo que sobra de haber dado tanto a todo el mundo. Al final ok. es eso, yo creo que hay que priorizar un poquillo y saber, pues de esa manera conocerte, estar descansado, estar atento y tener la energía para poder dar lo que necesitas dar, lo que quieras dar. Sí. Hay otra pregunta que te quería hacer. ¿Tú crees que se desarrolla más el trastorno de ansiedad en una mujer o en un hombre? Bueno, yo creo, y bueno, sobre todo lo he estudiado, que al final en las mujeres se da casi 3-1, casi 3 veces más en las mujeres, entre 2 y 3. Y es mucho pues también por la forma de ser que tenemos y sobre todo por los cambios hormonales que tenéis más las mujeres que los hombres. Entonces, es Sí, mucho es más, verdad. sí, es mucho más normal las mujeres que los hombres. Pero bueno, luego hay hombres como yo que somos ansiosos y entonces también se da. Al final, la ansiedad también, hay un término que se llama ansiedad rasgo, que es la predisposición de las personas a padecer ansiedad. Y bueno, que en parte es genético, bueno, puede estar predispuesto, eso no quiere decir que vayas a sufrir ansiedad, pero genéticamente estás más predispuesto o también tu personalidad se ha hecho a ser un poco más ansiosa y por todo ello pues hay gente que la ansiedad se activa más veces que en otras. Yo, por ejemplo, he superado la ansiedad, pero sí que ha habido veces a lo largo de mi vida que he podido sentir más picos de ansiedad y he debido volver a tratarla, o a tratarme, mejor dicho, para, bueno, calmarme de nuevo, entender igual qué cosas no iban bien en mi vida y volver a decir adiós a la ansiedad. Pero es eso, hay gente que tiene más predisposición y aparte las mujeres ya tienen el doble o casi el triple de predisposición que los hombres. Sí, la verdad que es algo que todas las mujeres en nuestras reuniones comentamos. Es que la variación que nosotras tenemos en nuestro ciclo es tremenda y gestionarlo llega a ser muy difícil, la Claro. verdad. Sí, al final hay que pensar que las emociones al final tienen como una relación muy directa con las hormonas. Está, por ejemplo, la cortisona, que es la hormona del estrés, y luego están las hormonas de la felicidad, que es la serotonina, la dopamina, la oxitocina. Entonces, los cambios hormonales son hormonas, y esas hormonas generan emociones.
Entonces, claro, las emociones, pues las mujeres las tienen muchas veces más a flor de piel. Y esos cambios hormonales, pues hacen que un trastorno sea más sencillo, porque si, por ejemplo, pues a esa persona le da por estar más irascible o más nerviosa durante ese momento, pues es más normal que al mantener esos niveles de estrés más elevados, por ejemplo, pues que se pueda dar el trastorno de ansiedad también. Es un poco eso, hormonas, los síntomas, todo está relacionado. Sí, mira, fíjate que incluso me acordé de un amigo que hace poco en lo de la cuarentena pues me llamó, pues porque su hijo está lejos y se divorció y me comentaba que estaba un poco estresado con lo de la cuarentena, con el encierro, su hijo lejos y me decía, y quiero estar comiendo todo el rato y estoy triste y con pensamientos muy negativos y yo le dije, bueno, pues ya sabes cómo estamos nosotras una vez al mes Sí, sí, sí. porque es literal, o sea, es que así esté pasando, lo mejor que nos esté pasando en la vida, en esos días nuestro estado de ánimo y la ansiedad que tenemos que manejar es bastante fuerte. Eso os controlará un poco al final, porque es Claro, Es que la emoción es tan fuerte que al final como que se mantiene y condiciona un poco a las personas. Al final lo que le pasaba seguramente a tu amigo es eso, que este cambio, estas condiciones, menos el sol, bueno, lo vemos mucho menos, lo hemos visto mucho menos, el estar lejos de tu familia, ese afecto que también se alejan o lo necesitas más. Y muchas de esas emociones pues le hacen pues sentirse pues, más ansioso, más nervioso. Y eso es lo que genera un poco de estrés. Y en las y mujeres los cambios emocionales pues tienen mucho que ver. ¿Y qué recomendación nos darías a nosotras, aparte de las que nos has dado, para que esos días no nos cuesten tanto? Pues bueno, sobre todo entender eso, que todo cambio hormonal supone un cambio emocional. Entonces, hay que entender, yo creo, bueno, a nivel cerebral, como quien dice, existe una teoría hecha, bueno, científica que se llama el cerebro triuno, que dice que hay tres capas del cerebro. Está la parte lógica, la parte emocional y la parte instintiva, que sería el cerebro reptiliano, se llama. Entonces, normalmente, cuando hay mucha emoción, en vez de ser el cerebro racional el que toma el control es el cerebro emocional. Entonces, nuestro cuerpo, bueno, nuestra mente, todo se dirige por las emociones. Cuando hay emociones muy fuertes, es como que la razón se queda aparte para que sea la emoción la que gestione el problema. Y por eso las mujeres, cuando hay cambios hormonales, cuando estéis ante vuestro ciclo, pues seguramente esas emociones sean tan fuertes que os hagan comportaros igual de una manera un poco distinta. Sí. Debido a eso, debido a que el cerebro emocional ha tomado el control. Y muchas veces ese cerebro emocional está relacionado totalmente con el otro cerebro, que es el reptiliano, que es el que ataca, el que hace que actuemos. Entonces, claro, hay una relación directa entre emoción y acción. Igual no penséis tanto, no recapacitéis tantos en esos momentos. Pero yo creo No, que es para nada. importante entender que es así y ya está. Y Sí, quitarle dejarlo pasar, saber que esos días uno va a estar de pronto más sensible o más irascible o con eso, ganas de estar comiendo a toda hora, eso pero es. que es No, una cosa temporal. eso es. Darte cuenta de que no es nada importante, que es normal, que somos así los seres humanos. Vale. Como a veces somos extraños o diferentes y ante las emociones somos así. O sea, al final, Bueno, hay otra pregunta que mandaron al buzón, que es si la ansiedad puede provocar que no comas o que se te haga bola, que sientas que no puedes respirar. sí, sí, sí. Sí, la ansiedad tiene muchísimos síntomas. Yo creo que tiene tantos que muchas veces no pueden ni definirse en un libro porque surgen y se crean nuevos al final. Debido a que con la ansiedad sentimos, bueno, existen síntomas físicos, síntomas mentales y otros de conducta. Y Ujú. ante la alarma, pues esos síntomas se pueden manifestar en cualquier parte del cuerpo. La Ok. mente lo que hace es activar las alarmas, es decir, "Oh, algo está pasando". El cuerpo lo siente. Sientes igual un hormigueo, puedes sentir sudoración, puedes sentir en el estómago o en la garganta o en muchos otros partes del cuerpo. Y al final es una reacción a ese mecanismo de la ansiedad que hace entender pues que algo nos puede ocurrir. Normalmente se da ante ese estímulo, esa situación que nos genera temor. Así que los síntomas pueden ser muchísimos. Yo creo que no hay que darle tanta importancia al síntoma como a la preocupación en sí. Cuando alguien, por ejemplo, se dé cuenta de que ese miedo o sea, el mismo pensamiento nos genera síntomas, o esos mismos síntomas nos generan pensamientos, esa es la ansiedad. La ansiedad es como un círculo vicioso en la que los síntomas generan temores y los temores generan síntomas y al final es como un círculo vicioso que nos acerca al pánico o a la catástrofe. Y es ahí donde tenemos que cortar un poco
y hacer entender que es todo mental, al final no es real. Aunque los síntomas son reales, y los síntomas son bastante complicados de llevar muchas veces y de sobrellevar, porque pues molestan y son complicados. Cuando sientes, por ejemplo, eso, un nudo en la garganta, pues puedes sentir que te ahogas, puedes sentir muchísimos otros síntomas que a veces la taquicardia, por ejemplo, asusta bastante. Hay muchos síntomas que son complicados, pero dándote cuenta de esa relación entre miedo y síntoma, puedes también calmarte y darte cuenta de que esos síntomas, si tú te aprendes a calmar, a utilizar técnicas de respiración, tengo algunos vídeos en YouTube que indican cómo, pues puedes calmar esos síntomas y calmando los síntomas calmará también esa agitación mental y eliminará un poco la ansiedad, te hará salir un poco de ese estado. Claro, de alguna forma es como regresar al presente y Eso es, cuestionar nuestra mente haciéndonos conscientes de que todo es una imaginación mental del futuro que puede que ni siquiera ocurra y eso que es. no está ocurriendo. Y no ocurre casi siempre, las personas con ansiedad, bueno, cuando la tienen muy fuerte sobre todo, suelen tener igual pensamientos catastrofistas, pues igual centenares al día, imagínate. Sí. O sea, esas personas igual después de, que a mí me pasaba, que decía igual después de unas semanas ya cuando empecé a entender esto de la ansiedad, decía, vale, si esto lo he imaginado ya, no sé, miles de veces, y no ha ocurrido nunca. Es que al final es difícil, o sea, no es fácil porque el que sufre un trastorno, sufre un trastorno, no es una tontería, es un trastorno, es algo bien. Pero si intentamos ser un poco más lógicos, decimos, vale, por ejemplo, el tema de poder sufrir un ataque al corazón. Quien ha sufrido taquicardia durante semanas, meses, y ve que nunca sufre ese ataque al corazón, puede decirse a sí mismo, vale, si no he tenido nunca un ataque al corazón y el ataque al corazón llega sin avisar, pues esto solo es ansiedad. Entonces, si yo me doy cuenta que esa taquicardia consigo calmarla un poco con la mente o con la respiración, pues me doy cuenta de que consigo calmar la ansiedad. Y así puedes decir un poco, yo tengo el control, no ella. Ah, ok, buscar herramientas que nos ayuden a calmar en ese momento el síntoma y traer al presente nuestro pensamiento. Eso es, sí, sí, sí. Vale. Volver al presente y dejarnos del temor al futuro. Eso. Vale, sí, a cosas que no están sucediendo. Bueno, Gio, el tiempo se nos está acabando. Yo quería que nos contaras de tu nuevo proyecto y también de tu canal de YouTube. Vale, pues en mi nuevo proyecto, bueno, el 4 de junio sale mi nuevo libro que se llama El arte de cuidarte, en el que he intentado responder a muchas de esas preguntas que en el fin de la ansiedad no pude responder sobre la ansiedad y los trastornos emocionales. He investigado un poco en profundidad eso, cómo funcionan los trastornos emocionales, para que las personas puedan entender no solo cómo funcionan en sí mismas o en un ser querido, sino también cómo evitarlo. Y aparte de eso, he investigado también y descubierto un poco las herramientas científicamente demostradas, las mejores herramientas, para tratar con estos conflictos emocionales y con la ansiedad. Y bueno, las detallo también, detallo un poco pues, los experimentos psicológicos y científicos que han demostrado que son las mejores herramientas y un poco cómo ponerlas en práctica. Y ese sería mi nuevo libro, que se llama El arte de cuidarte y aparece enseguida, bueno, en 2 semanas creo que ya llega a las librerías. ¿Y dónde lo Y pueden conseguir ahora que no podemos salir a la calle? sí, ahora mismo en Amazon ya está disponible, se puede comprar en preventa. Y bueno, hasta el 4 de junio saldría, el 4 de junio se empezará a distribuir por España. Imagino ya que en junio, pues la desescalada, no sé si pues abrirán librerías o bueno, yo creo que ya empezará un poco a mejorar, esperemos, la situación. Y nada, y sobre el canal, bueno, he empezado hace poco, también soy un poco nuevo en esto de estar frente a una cámara, entonces creo que tengo mucho por mejorar, pero lo que intento un poco es ayudar o apoyar a las personas que a través de las redes sociales como Instagram o Facebook no puedo igual dar toda esa información que me gustaría, ya que igual pues por escrito es muy complicado igual definir más en detalle cómo funciona el trastorno de ansiedad o cuáles son las mejores herramientas. Y entonces he intentado hacer ese canal para intentar pues tener pues, esas herramientas, esa información que muchas personas pueden necesitar o buscar para entender mejor pues cómo tratar con la ansiedad de una manera más agradable y más sencilla. Bueno, el canal recomendadísimo porque yo lo he visto y me parece súper interesante. Además, los tips son cortos, entonces no es como que tengas que ver un video de 1 hora o dos. Eso me encantó. Y la otra cosa también que quería preguntarte, obviamente tu libro ya está traducido al inglés, pero me comentaron en Colombia, que es mi país, que tu libro ya llegó allí. Sí, sí, sí. Llegó, bueno, hace sí, 6 meses o así Ah, y mira. ayer me hicieron, antes de ayer, una entrevista en Radio Caracol, que últimamente también Ah, qué bien. estás con ellos y genial, estoy encantado, encantado de tu país. Espero ir pronto a conocerlo porque siempre
de lo que he visto yo, bueno, a través de películas y documentales me encanta. Y aparte de eso, la acogida del libro y cómo me tratan son geniales las personas, los colombianos. Ay, se cortó. Así, no, que se había cortado el... Sí, se Así que, cortó, pero ahora se te ve moverte, antes no. vale, vale, ahora no se me Sí, ve. ahora se te ve perfecto, saluda, porque te hemos visto todo el tiempo congelado. Vale, no se veía. Lo siento. No. Bueno, pero entonces, cuéntame, entonces, Ahora se me ve. sí, ahora se te ve. Entonces, bueno, pues maravilloso que vayas a Colombia a lanzar bueno, a lanzar tu libro no, porque ya lleva 6 meses, pero de pronto a dar alguna conferencia o algo sería interesantísimo. Sí, ojalá, ojalá. Yo es eso, de momento tengo un poco de correspondencia por radio y alguna entrevista que me han hecho también en alguna revista. Y bueno, ya te comentaré, igual ya te mandaré algún correo o algo, bueno, lo indicaré en mis stories para que, pues, quien quiera desde Colombia, pues escucharlo un poco más en detalle, pues tenga información sobre las entrevistas de radio. Igual les puede interesar. Bueno, claro, claro que sí, yo te la puedo ayudar a compartir porque tengo muchos seguidores de Colombia. Genial. Entonces, interesantísimo. Y pues bueno, tristemente ya se nos acabó el tiempo aquí en Instagram, pero me encantó estar contigo hoy. Muchas gracias por todo lo que nos contaste, por todas las recomendaciones, por todos los tips, por hablarnos de tu libro, de tu canal, de tu proyecto y sobre todo por tu generosidad. Muchas gracias a ti, Catalina. Yo encantado de mi primer directo y encantado. Ya siento que se haya quedado la imagen parada, pero bueno, a ver si sé algo del mundo. Son cosas del directo, pero poco a poco. Perfecto, pues eso, encantado. Y eso, estamos en contacto y Claro cualquier que sí. cosa, cualquier duda sea sobre la ansiedad, yo encantado de hacer más directos en el futuro. Claro que sí, tenemos que seguir haciendo directos. Yo voy a preguntarle a la gente sobre qué quieren que hablemos, de pronto preguntas o cosas que quieran preguntarte puntualmente y lo montamos. Y muchas gracias. Gracias a ti, Catalina. Vale, adiós y adiós a todos los que se conectaron. Adiós. Adiós. Espero que te haya gustado el vídeo de hoy y comentarte que cualquier duda, cualquier necesidad o interés, incluso si tienes cualquier propuesta de algún vídeo o tema a tratar, no dudes en contactarme por las redes sociales que aparecerán por aquí arriba. También, si quieres estar actualizado o actualizada de todo lo que vamos sacando en este canal, no dudes en suscribirte. Aquí abajo creo que aparece el link de suscripción. Y aprovechar para despedirme y para comentarte que nos veremos en próximos vídeos que espero te ayuden a comprender y convivir de otra manera con este problema.